¿Por qué me parece que el ingreso de Juan Cruz Ratalino le dio cierto orden al equipo y fue, en definitiva, lo que termina dándole la victoria ayer al Ciclón? Justamente porque cuando uno mira la red de pases del primer tiempo de San Lorenzo, se ve a un San Lorenzo bastante desorganizado, ¿no? Fíjense, bueno, dónde es la posición promedio de las Tater, ¿no? Es cierto que Tripiquio y Alasia están ahí, pero cuando uno contrasta esa red de pases del primer tiempo con la red de pases del segundo tiempo, fíjense cómo aparece Juan Cruz Ratalino y Tripiquio bien en la mitad de la cancha con una red bastante más organizada, con una línea de 4, quizá 3 de arriba y un poquitito más adelante a Usmendi. Me parece que Juan Cruz Ratalino le dio cierto orden táctico a San Lorenzo, ahora lo vamos a ver un poco en la data también, y al mismo tiempo le dio pases en el último tercio del campo y sobre todo le dio al equipo otro volumen de juego que le permitió también poner más pases en lo que es la zona 14, que es la zona en la frontal del área donde todos los entrenadores y todos los equipos están buscando poner a un jugador con pelota dominada para poder sacar algún disparo y en definitiva llegar al gol. Hasta acá la venta del video. Vamos a repasar un poco de la data del Ciclón del partido de ayer. La verdad es que yo lo había dicho ayer en la reacción, me parece que Derritis no había hecho un mal partido. Me parece que Derritis es un jugador que en este canal yo le he pegado bastante, la verdad, pero me parece que ayer hizo un buen partido y nobleza obliga. Cuando un jugador hace un buen partido hay que decirlo. Vamos directamente ya entonces a mostrar a la red de pases de lo que pasó ayer en lo que es el primer tiempo, como veíamos recién. Fíjense, bastante desorganizado ese San Lorenzo en el primer tiempo, independientemente de que tuvo algunas situaciones de gol, pero como decía recién, fíjense la posición promedio de Agustín Lastater, ¿no? Es un jugador que uno quizá lo está esperando verlo un poco más adelantado, muy encima de la posición de Nicolás Tripiquio. En algún punto también se lo vio bastante encimado con Gulli, quizás algunas que otras jugadas buscando incluso por la banda izquierda. Recordemos que Agustín Lasarte empezó a jugar por la banda derecha, ¿no? El partido, pero se lo vio también haciendo algún movimiento por la banda izquierda, ¿no? Mismo también en el centro del campo, combinando, como decía recién, con Gulli. Pero fíjense qué desorganizada, ¿no? Esa red de pases, incluso, bueno, la línea de 4 quizás es lo único que uno puede notar con Derritis. Como decía al principio del video, me parece que no tuvo un mal partido. Fíjense, dentro de los dos marcadores de punta, el más adelantado en ese primer tiempo, y ahora vamos a ver algo de data que va a llevar a concluir justamente, como decía, el desempeño del lateral uruguayo. Y después, si lo contrastamos con algunas imágenes que me parece siempre interesante para ver, ¿no? Respecto de la organización del equipo. Fíjense, bueno, acá lo decíamos recién, Agustín Lastater es un jugador que había ingresado jugando por la banda derecha y, bueno, en este caso termina tirándose hacia el sector izquierdo. Eso puede darse en algún transcurso del partido, ¿no? Pero claramente habla también de la desorganización táctica del equipo, ¿no? En algún punto. Y después acá esta jugada simplemente para ejemplificar, ¿no? La posición, esto ya es en el minuto 17 de partido, en la mitad del primer tiempo, Agustín Lastate jugando por la banda derecha, pero fíjense otra vez donde está también Gulli, ¿no? En este caso también tirado bastante más al centro del campo. Fíjense, acá lo tenemos a Alasia y en este caso a Tripiquio, ¿no? Pero bueno, eso habla un poco de, como decía, la desorganización del Ciclón en cuanto al esquema táctico, ¿no? Bueno, si miramos directamente la tablita táctica del Ciclón, esto es como salió San Lorenzo ayer, ¿no? Simplemente para repasar un poco cómo salió el Ciclón, ¿no? Herrera, Lorenzón, Alejo Córdoba y Derritis, esa línea de 4 bien marcado, los dos en el centro, Galacia y Tripiquio, y como decía recién, Lastater, ¿no? Arrancó jugando por la derecha, Gulli por la izquierda y los dos de arriba, ¿no? Ausmendi y Cuello. Ellos salieron con Antonini muy por encima de la línea de 4, se notó eso, ellos tenían la línea de 4 bastante juntita y el que venía a pedir la pelota que se filtraba entre los jugadores, tanto Ausmendi como Cuello, era justamente Antonini. La pelota en la salida iba para él y era el que terminaba repartiendo el juego, ¿no? Es cierto que los jugadores, como decía recién, tanto Gulli como Lastater, bueno, se cerraban bastante en el campo, ¿no? San Lorenzo no utiliza, o al menos parece no utilizar, el amplio del campo, salvo cuando agarra la pelota en los laterales, ¿no? Cuando agarran la pelota tanto Herrera como Derritis, que son los que le dan, en este caso, le dan justamente la amplitud del campo de juego al equipo de San Lorenzo de Almagro. Eso se nota, ¿no? De hecho, se lo vio a Derriti yendo en varias oportunidades. Quizás al Negro Herrera le falta bastante para utilizar el amplio del campo, ¿no? Sobre todo con la pelota dominada. Tiene otras cualidades, ¿no? Como es la marca. El Negro Herrera es firme en la marca.
pero la verdad que con la pelota quizás dominada le falta un poco más, le falta hacer un lateral con proyección, que eso quizás lo puede dar, te lo puede dar Derritis, ¿no? En cuanto a lo que es lo que fue los momentos del partido, bueno, vamos directamente a ver la red de pases ya del segundo tiempo, que me parece que el contraste es muy grande, ¿no? Fíjense, acá está la red de pases del segundo tiempo, como decía. Bueno, Juan Cruz Ratalino, ¿no? Y Nicolás Tripiquio en la mitad de la cancha. Fíjense cómo todas las pelotas pasaron por ellos, ¿no? Todos los triángulos que se formaron ahí, claramente mostrando cómo cambió claramente este esquema, ¿no? De red de pases que contrasta mucho con justamente esto que veíamos acá, ¿no? Quizás más desorganizado. Ni hablar el flanco derecho, como decía recién, que prácticamente San Lorenzo no lo utilizó en cuanto al ataque, ¿no? En cuanto al ataque eso se notó mucho. Y el contraste sin duda es muy grande. Después, algo interesante para ver que es, bueno, justamente el tema de los momentos del partido. ¿En qué momento del partido San Lorenzo estuvo cerca de marcar? El primer tiempo fue bastante repartido, si uno se fija, el primer tiempo fue bastante repartido, ¿no? Salvo en el último tramo del primer tiempo, cuando San Lorenzo quizás lo dominó un poco más al partido. Salvo, tengo que hacer una excepción acá, en el último tramo del primer tiempo, cuando estuvo el cabezazo ese del 9 de ellos, que la tapa de manera impresionante Orlando Gil, ¿no? Tremendo cabezazo que saca Orlando. Ese fue el único momentito del partido donde ellos justamente estuvieron a punto de marcar, y creo que fue la jugada más clara del partido que el de Módica, ¿no? El cabezazo de Módica. Tremendo cabezazo que tapa Orlando Gil. Pero bueno, eso claramente habla un poco de por dónde pasó ese primer tiempo, ¿no? Ese primer tiempo claramente estuvo bastante dividido. Pero bueno, si nos fijamos en lo que es el segundo tiempo, la mayor parte del segundo tiempo fue dominada por el Ciclón, y justamente, como digo, por el cambio en este caso me parece que fue Ratalino decisivo. Cuando uno mira justamente la zona 14, que es justamente donde los equipos quieren poner un jugador con pelota controlada para poder marcar un gol. Fíjense que el primer tiempo de San Lorenzo, que lo tenemos acá a la izquierda, ¿no? Bastante pobre, ¿no? Solamente 4, que son los naranjas en este caso. Son 4 entradas en la zona 14 contra 6, y ni hablar en las zonas adyacentes, ¿no? San Lorenzo claramente puso más juego cerca del área de Gimnasia de Mendoza. Y como decía al principio del video, si se fijan, Matías Derritis, 2 pases en la zona 14 en el segundo tiempo, y también tuvo un pase en la zona 14 en el primer tiempo, ¿no? Por eso decía que Matías Derritis me parece que tuvo una colaboración bastante importante en lo que es, bueno, justamente llevar a San Lorenzo a la victoria. Fíjense, acá justamente el pase en el primer tiempo en la zona 14, este es un pase que mete filtrado, que le queda justamente a Cuello, ¿no? Que está acá. Y bueno, justamente fíjense, esta es la zona para llegar con pelota dominada. Acá está Cuello, que tenía pase porque la verdad es que Derritis venía acompañándolo, ¿no? Después de darle la pelota, y también lo tiene acá a Agustín Lastater, ¿no? Una pena esa jugada. A veces cuando uno lo critica a Cuello, y lo critica un poco justamente por eso, ¿no? Porque a veces parece que se pone el balde en la cabeza, y en esa jugada claramente donde Derritis le pone el pase para dejarlo justamente en esta zona, ¿no? Que es una zona para tirar el disparo. Quizás en este caso no venía entrando tanto Derritis como Lastater, ¿no? Y fíjense los jugadores que incluso podían meterse en el área para justamente buscar quizá un centro atrás. Pero bueno, esa es la jugada del primer tiempo. Después, como decía, fíjense, hay 2 jugadas de Matías Derritis donde pone la pelota en el último, justo en la zona 14, ¿no? Fíjense, las jugadas son, bueno, obviamente por la banda izquierda. Acá lo tenemos a Matías Derritis, que tira una pelota. En este caso es para el Perrito Barrios, ¿no? De vuelta en esta zona, que es la zona más peligrosa, donde es muy difícil defender un disparo. La imagen siguiente es esta, donde recibe el Perrito, y ya automáticamente fíjense cómo lo tratan de rodear los jugadores de Gimnasia de Mendoza. Pero bueno, en cualquier caso, Matías Derritis es el jugador que lo deja al Perrito Barrios en ese sector del campo. Y después hay otra jugada muy parecida, donde acá de vuelta tenemos a Matías Derritis, fíjense, en este caso rodeado por 4 jugadores, pero tenemos 3 jugadores de San Lorenzo en la zona 14 de vuelta, ¿no? La imagen que viene es, bueno, justamente el pase a Cuello, que en este caso creo que también de vuelta termina sacando un disparo. Quizás era más difícil o no tan claro en este caso el pase, ¿no? Aunque lo tiene acá a Goyo, ¿no? Pero bueno, Osmendi lo tiene tapado acá por estos 2 marcadores de Gimnasia.
Pero bueno, en cualquier caso, Matías Derritis bastante involucrado en el juego, sobre todo para poner pelotas en lugares importantes del campo de juego. Por eso yo decía que me parecía que había tenido, lo dije en la reacción post partido, me parecía que había tenido un buen desempeño en el partido. Y después, bueno, con la data uno quizás se puede apoyar uno más para decir realmente lo que pasó en el campo, ¿no? Y después lo último, las entradas en el último tercio del campo, que también me parecen importantes, ¿no? Las entradas en el último tercio del campo, si nos fijamos eso justamente que está acá, ¿no? Las entradas en el último tercio, bueno, fíjense lo que fue en el primer tiempo. Las entradas en el último tercio prácticamente no llegaron a esta parte del campo, ¿no? En el área o por las bandas. Sin embargo, cuando uno lo contrasta justamente con el segundo tiempo, fíjense como en este caso sí, ¿no? 2 en el área, 1 en el área, 2, 3 en el área, e incluso pelotas más profundas por la banda izquierda y por la banda derecha, ¿no? Respecto de el primer tiempo, ¿no? Por eso digo que le dio un orden táctico a Juan Cruz Ratalino, como decía al comienzo del video, permitiendo poner pelotas justamente en esta parte del campo, ¿no? Que acá claramente estuvo vacío en el primer tiempo, independientemente de los nombres, ¿no? Quizás Alexis Cuello el más participativo en ese caso en el segundo tiempo para poner pelotas en esa parte del campo, y Nicolás Tripiquio en el primer tiempo, ¿no? Pero quizás lo interesante también para ver por qué quedarnos con el nombre de Juan Cruz Ratalino y estas data obtenida de SofaScore, que la pueden ir a buscar al sitio web. Fíjense el patrón de pases de Alasia. Bueno, fíjense, si uno traza una línea acá, fíjense acá el patrón de pases de Alasia. No hay pases en ese lugar del campo, y si hacemos la misma línea más o menos por acá, fíjense que sí hay pases bueno, eso es un córner, ¿no? Pero acá hay otra jugada por la banda, una en el área, otra que se mete en el área de Juan Cruz Ratalino. Por eso yo decía que Juan Cruz Ratalino le dio como otro volumen de juego, más allá del orden táctico, que se puede llegar a ver en la red de pases, le dio otra profundidad al equipo, ¿no? Unos pases más cerca en el último tercio del campo, más cerca del área rival. Y eso, en última instancia, es lo que uno está buscando cuando quiere ir a buscar un partido, sobre todo de local, ¿no? Me parece que eso es importante. ¿Hizo un partido fantástico Juan Cruz Ratalino? No sé si hizo un partido fantástico Juan Cruz Ratalino. Simplemente estoy tratando de mostrar lo que me parece, por dónde están las respuestas de lo que pasó ayer en el partido, ¿no? Por dónde pasan las respuestas de lo que pasó ayer en el partido. Me parece que Juan Cruz Ratalino en algún punto fue una pieza importante para que San Lorenzo de vuelta termine llevándose los 3 puntos, ¿no? También, como decía, el lateral uruguayo Matías Derritis. Bueno, hasta acá el video. Gran victoria del Ciclón ayer. Gran victoria, digo, sobre todo porque la necesitaba, porque San Lorenzo necesitaba los 3 puntos. Eran fundamentales para que el Pipo empiece a trabajar con más tranquilidad. Espero que le dé trabajo a este San Lorenzo, que San Lorenzo empiece a encontrar una identidad de juego, que tenga un puñado de jugadores, no sé, 11, 12, 13, 14 jugadores que vos sepas que son los que se pueden poner la camiseta de San Lorenzo, que tengan una idea de juego, que la respeten, independientemente de los nombres propios, y que hay jugadores que uno dice muchas veces, no, falopa, que los trajo Constantino y qué sé yo, que algunos muchas veces hemos dicho que no se pueden poner la camiseta de San Lorenzo. Bueno, es lo que tenemos, es lo que tiene el Pipo, que se arregle con lo que tiene. Es cierto que llega Del Prete, que hoy llegó Arboleda, lo estaba recién mirando a Bruno, que le mando un abrazo grande. Llega el defensor colombiano, del cual hay muy buenas referencias. Más allá de que los chicos lo están haciendo bien, me parece que tanto Alejo Córdoba como Lorenzón han cumplido estas 2 primeras fechas y son pibes del club y tienen que seguir teniendo oportunidades. Parece que el muchacho colombiano, Arboleda, de 31 años, que lo decía Lea Paulillo en el Laboratorio Azulgrana el lunes pasado, termina llegando al Ciclón. Y hay buenas referencias del equipo del sur, ¿no? Hay buenas referencias del equipo del sur, que aparentemente tuvo muy buena relación con la gente y la gente lo ha valorado bien al jugador colombiano. Así que bueno, más allá de eso, de Del Prete también, ¿no? Gustavo Del Prete, que llega, más allá de que también ha tenido pocos minutos el año pasado, pero hay buena valoración respecto Del Prete también. Lo que digo es, ojalá que el Pipo Grosito encuentre rápidamente una idea de juego y sea un equipo digno dentro de la cancha y vaya a pelear los puntos a todas las canchas que le toque jugar, ¿no? Bueno, hasta acá el video, se me hizo un poco largo hoy. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta acá, como siempre digo, dejen ahí un comentario, un me gusta, o con un comentario si les parece algo piola, o alguna pregunta que tengan, déjenla ahí. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Aguante el Ciclón.